here's the wireless one, in case you prefer it. Ah, ok, sí, se va a parar y va a caminar, así que va a usar el inalámbrico seguramente. ¿Sí? Jefe de Departamento de Seguridad Científica. Esto está prendido. ¿Este dónde está? Ah, está prendido. Ahí está. Ah, gracias. Estaba buscando el botón. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes hoy. Esta es una reunión que se hace en el marco del Grupo de Amistad de parlamentarios o senadores, en este caso de Argentina, de parlamentarios del Reino Unido. Yo soy la presidenta del Grupo de Amistad. Y la verdad es que, bueno, tengo la oportunidad, desde la Embajada, Simon Chatter, gracias por estar con nosotros hoy, nos propuso invitar al profesor Paul Monks, que es el asesor científico en jefe del Departamento de Seguridad Energética y Emisión Cero del Reino Unido, y que me parece que es un gran expositor que nos va a dar su punto de vista en todo lo que es la información científica para legislar, algo que nosotros con mi equipo venimos trabajando hace mucho tiempo, ya que propusimos, incluso también asesorados por POST, que es un programa que se desarrolla en el Parlamento de Reino Unido para brindar asesoramiento a los legisladores en aras de tener una mejor legislación. Y presentamos aquí en Argentina un proyecto que todavía no salió y que espero salga algún día, que es armar justamente un departamento similar copiando la metodología del Parlamento de Reino Unido. Bueno, y hoy tengo también el placer de tener acá a mi lado al secretario de Minería de Nación, que para mí es realmente muy importante que esté presente, porque la idea nuestra siempre es llevar debates serios, científicos, y poder desarrollar una legislación que realmente pueda potenciar todas las riquezas que tiene Argentina, y creo que esta discusión es muy importante que la empecemos a dar en esta nueva gestión, y que podamos impulsar una economía sustentable y basada en los recursos, en los enormes recursos que tenemos los argentinos en nuestro maravilloso país. Así que, Paul, yo no quiero dar más vueltas sobre esta presentación. Te cedo la palabra para que nos lleves en tu viaje de ciencia, y luego abrimos a las preguntas al público. Gracias. Thank you very much. Honourable Senators, Minister, thank you very much for inviting me here this afternoon. I just want to give you a kind of quick tour, really, of the importance of science and energy and diplomacy, bringing those three things together. I'm going to give you a quick talk where I'm going to talk a little bit about the theory of it. Then I'm going to talk a little bit about net zero and decarbonisation, because I'm contractually obliged as a member of the Department of Energy Security and Net Zero to talk about that. And then I'll give some reflections on where I think science works well in being able to pull these things together. So what is science diplomacy really about? It has three elements, really. You can get science in diplomacy, so you can use science advice to help inform international foreign policy objectives. You can facilitate international science cooperation, and much of what I'm doing here in Argentina is actually out there talking about how we in the UK can work more closely with you in Argentina around using science as a common language between our nations, and that's quite important as a part of the thing. And also you can use science to improve relationships between countries, because as using science and using that common language, you often get a better understanding of where a country is coming from. And I can tell you, for 3 days I've been in Argentina, I understand a lot more about Argentina now than I did from reading any of the Wikipedia pages that I read before I came. So in some senses, that is really important that actually scientific cooperation does improve the international relationships as part of that. And we can think a little bit around how we do that. During the COVID-19 pandemic, the scientists from around the world got together.
they got together and they discussed and they shared that information internationally. And that was a really important way of being able to have a shared understanding, because we all wanted the outcome of reducing the effect of the pandemic on our peoples. And by sharing that scientific information, we were able to do that. So that's a very concrete example. The same is true of the Russia-Ukraine crisis response as well, where we've supported international scientists and Ukraine scientists as well to be able to carry on doing their work. We also have diplomacy for science. También tenemos diplomacia para la ciencia y, como nombraban a Post, es muy importante una vez cómo trabajar con la ciencia en forma internacional, con nuestras embajadas y con los comités para entregar los hechos. También la ciencia para la diplomacia, el mejor ejemplo es el CERN, que es la Organización Europea de Investigación Nuclear, que nos ha presentado con los mayores desafíos disponibles y ver cómo lidiamos con ellos. Hay 26 países involucrados en CERN de una forma u otra, trabajando en experimentos, y estoy encantado de decir que uno de los primeros logros fueron anunciados la semana pasada. Así que bueno, esa es la forma de ver a la ciencia en contextos internacionales de distintas maneras. También hay problemas internacionales de los que vale la pena hablar. Estamos acá en la segunda semana de COP en Bayonne y están juntándose para tratar de mantenernos dentro del Acuerdo de París, llegando a la meta en esta transición. También para tener paralelo y una meta nueva en el COP. Hace 10 años teníamos 47 de polución y ahora lo bajamos muchísimo a 0. Y lo importante es que nosotros creemos que la transición económica lleva a crecimiento económico, bajar, lleva a cumplir estas metas. Y así lo vemos con el tema del litio, por ejemplo, en esta transición, en las fábricas y en muchas otras cosas. Y eso va a ser un impulsor de crecimiento económico globalmente, y espero también que así lo sea en Argentina. Así que eso es un poco del contexto internacional para comenzar a hablar. Así que eso nos lleva a cómo vemos a la ciencia desde el gobierno y hablar un poco más de dónde vengo yo, que es el gobierno. En los últimos 6 meses hemos trabajado mucho sobre este tema y decidimos trabajar en forma diferente a como veníamos manejando, desde un enfoque de comité. Si conocen a Madame MacArthur, ella tiene un enfoque de misión. Traen una meta y lo traen y ponemos todos los esfuerzos del gobierno en tratar de lograr esta nueva misión. Estas son las 5 metas de la misión actual, del gobierno actual, que son crecimiento económico, crear un superpoder de energía limpia, volver a las calles, tener oportunidades y mejorar el sistema de salud. Voy a hablar un poco de nuestra misión y cómo la ciencia puede darle apoyo a esta misión en general. Entonces, la misión de ser un superpoder de energía limpia habla de 3 cosas. Estamos buscando provisión segura, que sea accesible, que sea más barata y también que sea sustentable, que tenga bajo carbono. Y lo que el gobierno del Reino Unido ha decidido es que si miramos estas 3 cosas, el paso a seguir es responder a ese desafío con velocidad y a escala. Y lo podemos hacer teniendo energía climática, tacleando la crisis, lo cual va a crear buenos trabajos y es la única ruta para proteger a los contribuyentes y asegurar la seguridad energética.
es la misión de superpoder, de energía limpia. El Congreso habló también de cómo lograr esto. Aquí hay una foto, porque es más fácil verlo como foto. Aquí, para el 2030, vamos a descarbonizar nuestra área. Vamos a tener poco energía combustible, de combustibles fósiles. Vamos a acelerar también nuestra meta de cero neto y vamos a asegurarnos de que las personas se beneficien de las inversiones en este respecto. Quienes inviertan en esto tienen que tener beneficio de esto y el gobierno va a poder también invertir en la industria para que este proceso se mueva. Nuestra misión de crecimiento económico va a la par porque creemos que al avanzar en la meta neto cero se crece también económicamente. Y la investigación y desarrollo es esencial en este proceso. Necesitamos investigación y desarrollo para la evidencia, también para cumplir con nuestros objetivos. Un desafío para nosotros va a ser cumplir con estas inversiones a las que apuntamos. Queremos ver inversión en la ciencia para lograrlo y también investigación y desarrollo para la innovación. Vamos a tener que innovar para poder lograr estas metas como parte de esta misión. Estas son las emisiones para el Reino Unido desde 1990. Ahí se aprobó la ley de cero neto para el 2050 y estos son los distintos sectores de emisión de carbono y cómo pudimos bajar nuestra provisión eléctrica. Pues, quizás lo podemos discutir en detalle. Van a ver que lo más exitoso quizás fue la provisión eléctrica. Van a ver que el transporte doméstico quizás no se ha movido tan hacia abajo. Ese es uno de nuestros desafíos. El sistema que estamos tratando de construir para el futuro en cuanto a energía es bastante complicado de alguna manera. Como dije, pueden ver el monto de energía que producíamos y en los 60 ese es el monto de carbón y ahora ven es cero. Esto es el futuro. Es bastante interesante. Es donde entra la ciencia y la ingeniería. Tienen muchas fuentes verdes que los llamamos los electrones. Para aquellos que son científicos les interesará el término. Hablamos de hidrógeno y cómo juega un rol en esa economía, el rol también de la energía, cómo vamos a darle energía a nuestros aviones en el futuro. Vamos a tener que capturar el carbono y almacenarlo bajo tierra. Y también utilizaremos a otras moléculas como neumonio. Y así que va a haber moléculas con una foto mucho más compleja de la actual. Es un sistema de ingeniería. Al mirar esto va a ser el futuro. Como dije, para nosotros el marco del desafío del cero neto para en el 2019 aumentamos nuestro target de energía eléctrica y lo aumentamos otra vez ahora para el 2050. Ese es uno de los desafíos que vienen. También tenemos una serie de presupuestos de carbono. El último es para el 2030 y pico. Y queremos cero emisiones. Es una meta muy ambiciosa y el Parlamento lo tiene como ley, no como meta solamente. Así que tenemos que proyectar nuestra mente hacia esto. Y eso nos lleva a las contribuciones determinadas nacionalmente, las NDC, para el 2025. Las contribuciones determinadas nacionalmente eran más bajas antes, ahora las hicimos más desafiantes. Entonces, el desafío del cero neto es pedirle y que entienda a un legislador que hay que hacer todo, en todos lados y todo a la misma vez. Y eso realmente es un desafío
en cuanto a legislación. Entonces, ¿hay alguna herramienta que podemos usar en que la ciencia nos ayude con algo de cómo hacer todo en todos lados y todo a la misma vez? Bueno, lo primero que puede hacer la ciencia, la ingeniería, es ayudarnos a pensar, bueno, este es el problema. ¿Cómo nosotros, como legisladores, nos van a ayudar? Bueno, hay muchas líneas punteadas, como ustedes ven, y muchas flechas que llevan de una cosa a otra. Así que estas son las transiciones. De la izquierda a la derecha, estas son las maneras de ir mutando y haciendo una transición para construir edificios y todo tipo de ingeniería. Ahora, si pensamos en cómo cumplir con esto, nos va a llevar, por supuesto, dinero. Entonces necesitamos el sistema económico y financiero, también técnico, y también necesitamos a las personas, que son una parte importante en cuanto a su comportamiento o a su cambio de comportamiento. Entonces hay muchos sistemas involucrados en esto. No es solo en el espectro del Reino Unido, sino que es el sistema global también. Entonces hay un sistema dentro de otro, adentro de otro. 5 sistemas, uno dentro de otro. 5 sistemas que hay que prestar atención. El peligro de esto es que uno puede decir, uy, esto es demasiado difícil, no se puede lograr. Pero hay maneras de reducir la complejidad de los sistemas. Elegimos los caminos más fáciles. Vemos los que tienen efecto más rápido. Entonces, tenemos que pensar en elegir herramientas de cada sistema para poder cumplir con este esquema, que es un desafío para los legisladores, para llegar a nuestra meta, cero neto. Pero hay formas más simples de pensarlo. El sistema anterior era bastante complicado, pero yo digo que el cero neto es un desafío socioeconómico y técnico. Y es como un banquito, y las 3 patas del banquito son lo social, lo económico y lo técnico. Creo que esa es una buena manera de pensarlo, porque en lo social las personas tienen que estar involucradas, tenemos que tener las herramientas económicas y el conocimiento técnico para poder lograrlo. Entonces, es un banquito de 3 patas, socioeconómico y técnico, para poder llegar al cero neto. Entonces, ¿cómo logramos el cero neto? En el Reino Unido tenemos este esquema y tenemos que reducir la demanda. La energía más limpia es la que no hay que crear directamente. Si no hay que crear esa energía, es más fácil mantenerla en cero. Entonces, tenemos que mejorar la eficiencia. ¿Cómo la usamos? La mejor manera es, todos aceptamos que tenemos que cambiar nuestra forma de vida en este sentido. Y soluciones de bajo carbono, como tener redes de electrificación, también vamos a usar hidrógeno y también captura de carbono. Vamos a tener energía de bajo nivel de carbono y vamos a tener que revisar nuestros sectores de uso de tierra y de efecto invernadero. Ustedes quizás usan mucha pastura en el sector de agricultura y tienen poca deforestación. Entonces, ustedes tienen soluciones más bajas en cuanto a energía de bajo carbono. Y una vez más, yo diría que las personas son importantes. Hemos mirado el 62% de las emisiones que tenemos que bajar tienen que ver con las elecciones que toman las personas comunes. Y aquí hay algo psicológico. Yo antes hablaba de un cambio en comportamiento, pero el problema de esto es que le estoy diciendo a la gente que tiene que hacer. Entonces lo hemos cambiado ahora y hablamos de elecciones verdes, porque queremos que las elecciones que hagan las personas sean verdes, las más baratas y las más fáciles. Y creo que pensarlo de esta manera en cuanto a la ciencia social nos dice cómo involucrar a las personas para que tomen las opciones más verdes, más baratas y más accesibles para el público. Cuando lo pensamos, muchos de ustedes van a salir y van a decir, claro que sí, voy a llamar un taxi en Cabify porque es más verde. Y hacer esas pequeñas elecciones diarias
nos hace llegar más fácilmente a un cero neto. Bueno, la investigación y el desarrollo es esencial en todo esto. La ciencia tiene un rol importante para jugar en esto. Y uno de los desafíos más importantes globalmente es que tenemos que hacer que sea sostenible. Ahora voy a hablar un poco de esto. Tiene que ser resiliente el cambio. Nuestros caminos tienen que estar más allá de la política y también tiene que ser medible, porque tenemos que hacerlo visible para la gente. Si yo veo mi teléfono y veo que va a llover y salgo y veo si llueve o no, en cuanto a las emisiones, no puedo preguntarle a mi teléfono si se redujeron las emisiones o no. Entonces, ¿cómo se puede hacer más concreto para que la gente vea el cambio y las consecuencias de lo que haga o no? Y tenemos que hacerlo posible de cumplir y tener un impacto en las vidas de las personas. Eso es muy importante y la ciencia tiene un rol importante. La innovación es importante y desde el Reino Unido tenemos siempre una estrategia para llegar a esto. Hay muchas preguntas científicas que necesitan hacerse para poder cumplir. Esta es mi lista. Esta es mi lista. Mis colegas me aclararon, no lo incluyas como política de gobierno, por favor. Esto es mi opinión. Hay cosas como el hidrógeno, la captura del uso y almacenamiento de carbono, la captura de aire directa, minerales críticos, la eficiencia de recursos y energética. Necesitamos pensar en la eficiencia y el uso. ¿Cómo vamos a llegar en este sentido a que colaboren las personas? Las emisiones de la agricultura son muy importantes, también la adaptación y la mitigación, también la robustez de los estimados de combustibles fósiles, o sea, cómo lo vamos a reemplazar. Hay muchas personas que hablan del uso de combustibles en los aviones. Hoy, si lo cambiamos al combustible verde, se bajaría un 20% de las emisiones. Entonces, ¿de dónde vamos a tener stock para este combustible verde? También adaptación y mitigación. Ya hemos bajado 1,5 grados. Tenemos que repensar esa meta. Luego, las elecciones verdes de las que hablábamos. La ciencia tiene un papel grande que jugar en el periodo de tiempo venidero. Hay muchos desafíos para los científicos. Quería hablar un poquito también porque en Argentina uno de los temas más importantes para mí aquí es sobre los minerales críticos. Y aquí hay una cita. Los minerales críticos, los semiconductores y de data son el petróleo, el acero y la electricidad del siglo XXI. Si ustedes piensan en qué va a ser una diferencia en la industria en el día de mañana, va a ser los minerales críticos, los semiconductores y la información. Van a reemplazar al petróleo, al acero y la electricidad. Entonces creo que en Argentina ustedes están sentados arriba de una de las partes más importantes. Así que es importante para ustedes pensar cómo van a usar eso para crecer. No es fácil. Los minerales críticos quizás pueden llevar 20 años en convertirlos en energía, pero bueno, cuando llegue va a ser significativo. Es difícil entender los desafíos. Entonces este es un gráfico que muestra los montos críticos mínimos. Aquí hay un auto eléctrico y acá hay un auto convencional. El auto eléctrico lleva 200 kilogramos por vehículo y el auto convencional menos de 50. El auto eléctrico nos lleva 11 kilómetros comparado a menos de 1 kilómetro en un auto convencional. Eso es totalmente, esa es la diferencia totalmente, es mucho más, nos lleva mucho más kilómetros que un auto convencional y en un ambiente más limpio. Entonces, en mi visión, el mapa geopolítico del mundo va a cambiar, porque estas huellas digitales van a cambiar todo. Y van a ver la generación de poder offshore, solar, nuclear, de carbón y de gas natural.
tienen huellas verdes muy diferentes que vamos a tener en cuenta para esta transición energética, y va a cambiar la huella geopolítica. Es aún más complicado que eso. Esto no es de hoy. Este es el triángulo de Sudamérica. Quiero tener cuidado con esto, pero son uno de mis mapas preferidos. Creo que cuando hablamos de la minería y de dónde van a venir los minerales, creo que cuando lo miramos, el upstream es solo una parte, sino que el midstream es el proceso de manufactura y reciclaje, y también el uso es importante. Entonces, cuando hablamos de los minerales, de quién va a ser la minería, dónde y cómo, cuando ven en este mapa dónde viene la refinería y de dónde sale y cuáles son los mercados de producción también. Estaba hablando a alguno de sus agentes de desarrollo, y la estrategia que ellos tienen es muy inteligente: tratar de agregar más valor al litio en el país y entrar a este proceso de midstream, porque ahí es donde van a estar los trabajos de valor, y romper este ciclo global y cambiar el patrón para que sea más resiliente a medida que todos crecemos. Así que hay muchas preguntas que surgen en el área de minería. En el Reino Unido tenemos una estrategia, y alrededor de la cual hablamos de acelerar nuestro crecimiento doméstico, que va bastante lento, colaborar con los socios internacionales. Es una parte muy importante la colaboración internacional, y mejorar los mercados internacionales para hacerlos más responsivos, transparentes y responsables. En cuanto a la agenda de minerales, tenemos un comité experto de minerales críticos. Yo soy el presidente del mismo, y tenemos expertos de las compañías mineras, de las universidades, de las organizaciones no gubernamentales, porque las personas son muy importantes en este proceso. Los traemos a todos los expertos y aconsejan a nuestros ministerios. Por eso es muy importante su presencia aquí, ministro. Y también tenemos un centro de inteligencia de minerales críticos que nos lleva al futuro. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cómo lo vamos a necesitar? ¿En qué posición? ¿Y de dónde va a provenir? Entonces, tratamos de adelantarnos a los problemas que se venideros. Y esta es nuestra estrategia general. La redujimos a notas, que son las habilidades, la investigación y desarrollo, la economía circular, también las relaciones diplomáticas, de intercambio, de negocios y desarrollo. En Argentina hay grandes empresas en este sentido que dejan una huella, entonces colaborar con ustedes y capitalizar los conocimientos es importante, y es importante hacer todo esto con información y transparencia para informar a las personas. Para terminar, quería darles algunas reflexiones personales sobre la ciencia, el cero neto y la política, y cómo se unen estas tres variables. Esta es mi reflexión personal, les aclaro una vez más. Para mí, este es el desafío que yo tengo hoy en día. Y hay una cita que dice: por cada problema complejo hay una respuesta que es clara, simple y no correcta. Y eso es absolutamente mi experiencia, porque en general esos sistemas de estrategias complejos que les mostré, cuando trato de hacerlos más claros, me sale mal. Entonces, el desafío de la ciencia es tomar un problema complejo, hacerlo claro, simple, pero tener una respuesta correcta, no incorrecta. Ese es nuestro desafío. Simplificarlo, pero no tanto. Entonces, la política. Bueno, aquí es una habitación llena de políticos, entonces no tengo que decirles cómo se hace. Pero en cuanto a los desafíos,
Aquí hay dos citas de Bismarck. La política no es una ciencia basada en la lógica, es la capacidad de siempre elegir en cada instante, en situaciones constantemente cambiantes, la respuesta menos dañina y la más útil. Como científico, siempre tengo lógica, y la lógica es todo. Pero también sé que la política no siempre se basa en la lógica, sino que es la habilidad de tener manzanas y naranjas e intercambiarlas entre ellos. Y eso es tan difícil para nosotros los científicos. La política es el arte de lo posible, lo que se pueda conseguir y el arte de mejorar lo segundo mejor. Así que bueno, para traducir la ciencia en política, reconozco que mi primera lección no es lógico. No hay que usar la lógica al 100%. Este es un esquema que muestra el gráfico, porque estamos hablando de cómo tener en cuenta los distintos sectores que deben juntarse para convertirlos en política pública. Tenemos que tener buena evidencia basada en ciencia. También tenemos que tener voluntad política, alguien que quiera hacer algo al respecto. Y también es importante tener infraestructura social. Entonces, cuando hablamos del rol de la ciencia, no es algo lejano, sino que es algo práctico que debe coincidir con la voluntad política y la infraestructura social. Y la ciencia, la evidencia científica es de lo que hablábamos. Tenemos que entender lo que quiere la gente y necesitamos la evidencia científica para demostrar a la gente resultados concretos. Y también es importante entender cuáles son los resultados de la voluntad política. Eso lleva a la legislación informada con evidencia. En el Reino Unido siempre pensamos que la legislación debe tener evidencia científica. Decimos, se debe hacer esto. En la pandemia de COVID dijimos, bueno, hay que seguir la ciencia. ¿Qué significa esto? Yo diría que la ciencia solo informa a la política, porque los políticos no es la única cosa que deben tener en cuenta, por supuesto, pero reconoce el rol de la evidencia científica entre otras variables. Es una parte muy importante, por supuesto. Los desafíos en cuanto a esto es esta conversación. Ministro, este es el problema. Pasa esto, esto y esto. Y me preguntan, Paul, ¿qué tengo que hacer? Y entonces hay que responder teniendo en cuenta, voy a responder teniendo en cuenta una consecuencia. Bueno, como científico no tenemos todas las respuestas, aunque odiamos admitirlo. No tenemos todas las respuestas y los políticos tampoco, por supuesto. Ahora, algunos ejemplos de nuestros éxitos y fracasos de la comunicación de la ciencia. Este es uno de los éxitos más grandes y el crédito hay que admitirlo porque la ministra de Austria dijo esto. El hidrógeno verde es el champán de la transición energética. Es valioso y versátil, pero no infinito. Entonces, el hidrógeno realmente es un champán. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Y es la única solución que tenemos porque es bastante costosa. Entonces es importante tener en cuenta. Ese es mi ejemplo en cuanto a un problema complejo y tratar de hacerlo simple y claro y correcto, hablar de hidrógeno. Aunque no siempre he tenido éxito. Un ex ministro de Energía en el departamento, una vez en una conversación en el que yo estaba tratando de explicar la energía eólica y cómo se transforma en hidrógeno y cómo se transforma de hidrógeno a electricidad. Y yo le dije a él, perdón, a ella, bueno, a ellos, a ellas, la energía no puede ser creada o destruida, solo puede ser cambiada de una forma a la otra. Y el ministro me dijo, eso suena totalmente falaz, pero bueno, era así. Así que no siempre funciona la comunicación de la ciencia a la política, pero es una parte muy importante para
traducir a la ciencia en evidencia. Hay desafíos para esto. También hay otros desafíos y encuentro mucho del mundo cero neto es que hay una pelea entre el realismo y el idealismo. Entonces, hay un punto de vista bastante idealista y para traducirlo hay una cita de Buckley que dice que el idealismo está bien, pero a medida que se acerca a la realidad, el costo es prohibitivo. Y sí, hay algo de esto en este balance entre entender las ideas con puntos de vista idealistas, pero tratar de traducirlas en algo realista. Creo que la ciencia ayuda a que el idealismo se convierta en realismo. Así que, bueno, me pueden ver en YouTube y en las noticias muy seguido. Energy Explained se llama el programa de YouTube que tengo, y lo que trato de hacerlo en mi nuevo canal de YouTube, es hablar un poco sobre las preguntas de ¿es real el cambio climático? ¿Qué quiere decir el cero neto? ¿Y el Reino Unido cómo va a taclear el calentamiento global? Aquí ven un video de mí hablando del chocolate, para poner un ejemplo. Tuvimos una política sobre el almacenamiento del carbono bajo tierra. No se los puedo mostrar en tiempo real, pero yo como un chocolate en tiempo real. Un chocolate Aero. ¿Lo tienen aquí en Argentina? ¿Cómo no lo tienen más? Bueno, si ven el chocolate Aero, pueden ver el dióxido de carbono atrapado entre las rocas. Es un video que hicimos cuando sacamos la ley de almacenamiento de carbono, y es el video que más miró la gente, yo comiendo el chocolate y explicando cómo el carbono se atrapa entre las burbujas de aire dentro del chocolate, como una paradoja. Y bueno, la ciencia es muy importante en este sentido. Mi video sobre otros temas no tuvo tanto éxito como este del chocolate, pero bueno. Algunos pensamientos finales y algunas preguntas. Este es la Casa del Cambio Climático. Hay algo sobre la Casa del Cambio Climático que es una casa muy desordenada. Yo diría que la casa está construida sobre ciencia sólida. Los cimientos son de ciencia, buenos cimientos. Pero también hay adaptación, mitigación, hay que tener en cuenta la economía de la que hablamos hoy. También tenemos que hablar de la ley y la gobernanza. Pero va a ser una casa desordenada y hay muchas personas en la casa, también la sociedad. Podemos resolverlo si construimos siempre sobre la ciencia y la comunicación y usar eso como cimientos para construir un sentido sobre el cambio climático. Y esto es una línea de tiempo hacia el futuro de la tecnología. Esto hace 600 años, 300 años. Y aquí vemos 3 millones de años, hace 3 millones de años. Y las innovaciones y cómo va a ir cambiando la tecnología, nuestro rol a lo largo del tiempo. Hablamos bastante hoy de las tecnologías para el cambio climático, pero creo que va a ser en esta tasa de crecimiento que se va a acelerar cada vez más. Tenemos que pensar en cómo hacer que la tecnología mejore nuestra vida. Y los desafíos van a ser la brecha digital, acceder a la inequidad, las preocupaciones éticas de privacidad y de seguridad y el impacto de sustentabilidad y ambiental. En nuestros centros de datos hablamos de cómo podemos prepararnos para un futuro incierto. Tenemos que poder adaptarnos y tenemos que colaborar e innovar nacional e internacionalmente. Y en mi visión,
beneficios de la tecnología y de la ciencia van a ser esenciales. Con eso voy a decir, a ver algo, si me sigue. ¿Esa es la última diapositiva? Sí. Bueno, con eso espero que lo hayan disfrutado y que hayan tenido alguna idea de cómo la ciencia puede ser utilizada para la legislación y los desafíos del sistema y cómo están desafiados los legisladores también. ¿Qué puede hacer la ciencia y qué no puede hacer la ciencia para ayudarlos en este sentido? Y cómo enfrentamos los desafíos para el futuro. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Me olvidé hoy de presentar que estaban acá el senador Potroni y el senador Gerlich del norte, ambos, así que muchas gracias por venir. Y no sé si vino la senadora Terenzi, que es la presidenta de la Comisión de Ambiente, que seguramente tenían otras reuniones, así que había una superposición y eso nos complicó un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Paul. La verdad que lo primero que quiero decir es que sería tan simple la política si siguiéramos la regla de la ciencia. Y es un poco eso lo que siempre tratamos de poner en discusión, sobre todo con Juan de Dios Incunegui, que me acompañó hace muchos años trabajando en el Senado y que impulsamos la legislación basada en evidencia científica. También está acá Julián Gadano, que es otro de mis colaboradores y que es un especialista en energía nuclear y también en temas de emisiones de metano, que hemos trabajado también otro proyecto que el mío no ha tenido mucho éxito, pero parece que ahora hay unas versiones mejoradas de una senadora que terminó su mandato el año pasado, Gladys González, y también diputados, y posiblemente podamos tener algún marco regulatorio para estos aspectos. La verdad es que para mí es tan obvio todo lo que decís, Paul, que hasta me cuesta tener preguntas, porque encima estamos transitando algunas discusiones respecto de la existencia del cambio climático o no, y eso nos hace muy difícil, en la Argentina, en la agenda política argentina, está siendo muy difícil discutir aquellas cuestiones vinculadas a la sostenibilidad y a las políticas diseñadas en términos de sostenibilidad en las extracciones de recursos naturales y de políticas vinculadas a las emisiones de gases de efecto invernadero y demás. Pero bueno, yo supongo que también esto tiene un impacto económico y sobre todo tiene un impacto en las transacciones económicas que pueda tener nuestro país en su agenda internacional y posiblemente, si no es por el ambiente, podamos introducir estas discusiones por una ventaja económica, como en su momento hemos estado hablando, de lograr la producción de gas natural libre de emisiones de metano para colocarlo en los mercados europeos como una demanda de un producto de calidad y eso posiblemente pueda hacer reflexionar a aquellos que tienen que tener la última palabra respecto a estas políticas. Pero bueno, me gustaría dejar abierta la discusión y a preguntas. Acá yo ya sé que Julián Gadano tiene una. Me imagino que Luis, que además va a poder armar un comité de expertos y un comité con la idea brillante que nos ha traído acá Paul. Ya seguramente has tomado nota. Y por supuesto, bueno, también Francisco siempre tiene ideas muy productivas y generando, siempre pensando en generar incentivos económicos. Creo que acá hay una gran oportunidad. Martín, creo que vos también, desde el norte, ustedes también tienen una riqueza enorme en todo lo… Bueno, si bien no tenés litio, pero están cerca ustedes del triángulo. Hidroeléctrica, además hidroeléctrica, sí. Así que bueno, me gustaría dejar abierto a las preguntas. No sé, Luis, ¿querés hablar vos? Y después le paso la palabra a… Para empezar, Lucila, quiero agradecerte la invitación. Es un placer estar acá. A Paul, volver a verlo después de algún tiempo que nos habíamos conocido en Londres. Celebro la posibilidad de estar en un encuentro de legisladores, Poder Ejecutivo y un experto internacional de un país con el que tenemos mucho que colaborar. Hay conversaciones para trabajar en la cadena de
provisión de minerales críticos y hay muchísimo por hacer. Tenemos la suerte de contar con 2 al menos de los minerales críticos para la transición. El litio ya es una realidad y tenemos que trabajar juntos para liberar algunos obstáculos para que el cobre lo sea en algunos años. Así que la cercanía y la posibilidad de diálogo nos van a ayudar muchísimo a todos para lograr esa transición y poder nosotros aportar los minerales críticos que hoy por lo menos sabemos que tenemos. Quizás tengamos también cobalto y níquel, tenemos que explorar bastante más para saber si efectivamente no tenemos algo que aportar ahí. Así que por el momento agradecer. La información que nos dio Paul fue casi overwhelming, abrumadora, quedan ideas para trabajar y bueno, dejo el espacio para que Julián y otros hagan preguntas. Gracias. Gracias, Luis. Just come back on one point. I think the point that Lucilla made and you made as well. I don't think you have to get into, I think the lesson that we've learned from the Clean Energy Mission is that if you make the primary goal about economic growth, and you want to grow the economy in something like lithium or copper, that you're doing it for environmental sustainability reasons is the second reason. But the first reason is you're doing it to grow the economy for people and better jobs. So I don't think you then get into the question of is this about net zero, is this about sustainability, is this whatever. No, this is a primary economic decision to drive economic growth for the people. So, and I think that we've learned para las personas con nuevos trabajos. Creo que el litio funciona bien de esta manera y cuando tengamos un presupuesto no tenemos que dejar como secundario que las personas tengan boletas de electricidad más bajas y que tengan mejores trabajos. Así que creo que hay que salir de hablar del cambio climático o hablar del crecimiento económico, porque van mano en mano. Gracias, Paul. De hecho, creo que vale la pena comentar que en algunas de las provincias, son solamente 3 las provincias que forman parte del triángulo, pero en muchas, quizás en las 3, y yendo a tu punto, hoy hay ocupación, la creación de trabajo ha sido enorme y por ahí comienza un camino virtuoso por de pronto de tener una mirada distinta de la minería y en segundo lugar llegar a un objetivo deseable, pero a través de un objetivo también deseable pero primario. Así que apoyo lo que dices y te puedo aportar información que es el caso que estamos viviendo nosotros ahora. Gracias. Sí, yo después una pregunta. Bueno, me presento Martín Gerling, senador por la provincia de Misiones. Quería agradecerles la presencia como miembro del Grupo Parlamentario de Amistad, porque me tengo que retirar a otra reunión. Simplemente poner a disposición, claramente este es un tema crucial para la Argentina y para el mundo, y creo que tenemos mucho por trabajar en el Senado y en la Argentina, es algo crítico, y creo que esta nueva Argentina va a ser un factor fundamental en lo que viene, así que cuenten con nosotros también para todo lo que podamos hacer, empujar lo que haya que hacer y abierto a lo que sea. Así que muchas gracias por tu presencia, un placer conocerlos, gracias Lucía. Así que muchas gracias y disculpen que me tengo que retirar a una reunión. Francisco, ¿querés hablar? Bueno, muchas gracias. Sin duda, como dice el profesor, el gran desafío que tiene la Argentina es el crecimiento económico y de ahí que se debería desprender un plan de las diferentes fuerzas políticas que componen a la Argentina, una política de Estado de largo plazo, justamente para buscar esa sostenibilidad y sustentabilidad, que creo que es aquí donde hemos venido fracasando y tenemos tan grande atraso en materia energética, en materia logística, y cuando uno ve las posibilidades que tiene la Argentina, como usted bien indicaba, son totales. Cuando yo me pongo a soñar un poco en el futuro argentino, ya presentamos un proyecto que se llama Ferrocarriles de Sudamérica, para que los ferrocarriles puedan atravesar de un océano al otro. Y soñando un poquito más, esos ferrocarriles deberían ser eléctricos. Y soñando un poquito más, esa electricidad debería ser generada de manera sustentable y sostenible. Pero claramente la Argentina viene fracasando
en no tener políticas de Estado de largo plazo, en donde se sostengan en el tiempo más allá de quien esté en la presidencia de turno. Bueno, creo que ese también es el gran desafío que tenemos por delante. Y ojalá los ferrocarriles de carga sobre todo y ojalá las energías renovables se conviertan definitivamente en políticas de Estado de largo plazo en la República Argentina. Política energética. Hay que tomar decisiones a largo plazo y que esa decisión se mantenga. Lleva décadas crear este camino. Y nosotros estamos más o menos en el mismo camino porque en Gran Bretaña cambiamos de idea todo el tiempo, lo cual lleva mucho dinero. En España me dijeron que cuando tomaron estos proyectos, dijeron cuánto nos va a llevar y cuánto va a costar. Y eligieron lo más rápido para cumplir, porque saben que también va a tener costos más cortos, porque los costos más largos van a tener más costo también. Sí, es muy importante los trenes a hidrógeno quizás también. Eso es mejor quizás para las áreas menos conectadas de los países, probablemente para las áreas rurales. Julián Gadano, ¿querés? Perdón. Acá les doy el mío. Por favor. Thank you. Yo soy Eliana Santanatoglia, directora de Asuntos Globales y del Senado. I can go in with English because I have two questions, small ones. The first one would be more theoretical or methodological, epistemological, and the second one is more political. The first one is, you refer to the scientific evidence, and what would be your definition of, what would be the standards for scientific research so as to be a criteria to base para tener un criterio para basar la política pública, no solo en relación con la energía. Tuvimos la discusión con COVID y las vacunas de COVID, así que me gustaría saber su opinión sobre eso. Y la segunda es más política. Usted sabe que en Argentina estamos en un momento económico muy crítico, no tenemos dinero, como dijo, no hay plata, como dijo el presidente, y usted habló mucho sobre la investigación y el desarrollo. Yo creo que tenemos los medios para esa investigación. Ahora, ¿qué piensa de la investigación y desarrollo privado y cómo puede funcionar para incentivar la investigación y el desarrollo privados? Sí, con investigación y desarrollo, muy interesante hablar de esto. Hay mucha investigación que el sector privado quizás no puede hacer. Se puede hacer quizás a través de incentivos impositivos. ¿Por qué? Porque así se crea más fuerza económica para esta investigación. Si hablamos de la transición ambiental, el sector privado quizás nunca va a tener tanto dinero para dedicar solo a la investigación y desarrollo en este sentido. Así que es bueno tener incentivos impositivos a la parte privada. Hemos hecho mucho trabajo en este sentido sobre cómo sintetizar la evidencia y dar un entendimiento en este sentido de evidencia científica. Y creo que es importante sintetizar la evidencia. Usamos los comités de evidencia, usamos oficinas como la de Post de Gran Bretaña para unir esa información. Y también el COVID nos enseñó de alguna manera tener esa voz confiable. Porque es importante representar a nuestros contribuyentes a través de evidencia científica. Porque la evidencia nunca la va a tener una sola parte. Entonces es importante decir, no sé esto y necesito evidencia sobre tal tema para legislar. Muchas gracias por su presentación.
Y mi pregunta va a ser en español. Primero que nada voy a hablar en inglés para decir que soy un fan de usted. Sí, porque es la unión de la información científica y muy buen sentido común inglés. Yendo a la pregunta en español. Realmente te agradezco tu presentación. Creo que hay esto dispara una pregunta. Nosotros, yo como la senadora soy de la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén es la provincia de petróleo y gas de la Argentina, es nuestro Texas, para decirlo de alguna manera. Y por lo tanto el petróleo y el gas far away province. So petroleum and gas are very important. They mean growth, work, employment, etc. And at the same time, we know that we are receiving information that it is very probable that in the future, that area, Neuquén and Rio Negro, the north of Patagonia, will be maybe rich in hydrogen, not green or blue hydrogen or any color, but pure hydrogen. So we also know that it will not be easy to have a public conversation sobre el hidrógeno en una provincia que tiene mucha esperanza y recursos invertidos en oil and gas. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es, desde mi experiencia, nosotros, cuando yo me tocó ser subsecretario de Energía Nuclear de la Argentina, intentamos construir una central nuclear bastante grande en el norte de la Patagonia también. Y perdimos ese proyecto porque perdimos, vamos a decir, la batalla en la conversación pública. Teníamos un montón de información, hicimos un trabajo previo muy importante, colectamos un montón de información científica respecto a las ventajas en términos de crecimiento económico. Por supuesto, yo creo que la energía nuclear es energía limpia. La provincia de Río Negro es la provincia de la Nuclear Science de Argentina. Sin embargo, la sociedad civil lo rechazó. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta los dos ejemplos, ¿cómo desde la ciencia podemos ayudar a vencer el miedo, ¿sí?, a algunas, a políticas públicas que son beneficiosas, en el largo plazo para la transición, que generan empleo, que son beneficiosas no solo para la transición energética, sino para la economía, pero que en general en una primera instancia generan mucho rechazo? El ejemplo de minería es otro ejemplo. Hay provincias aquí, el Triángulo del Litio, otro ejemplo es la provincia de San Juan, que ya han atravesado, ya han aceptado, no solo han aceptado, sino que están convencidas de que la minería ayuda al crecimiento. Pero la Patagonia, que es muy rica en minerales, muy rica en plata, en cobre, en uranio, rechaza la minería. Entonces, ¿cómo la ciencia puede ayudar a vencer el miedo, a romper ese rechazo, a generar, un consenso inclusivo en políticas que ayuden a la transición y ayuden al crecimiento? Yeah, now that's a really, really interesting question, and I think there's I'll make a couple of comments in the round about this, because it's something that we're challenged constantly with. Sobre lo que estamos también en el Reino Unido totalmente desafiados y nos encontramos con la misma respuesta en cuanto al miedo al hidrógeno. A veces hago el chiste de que voy a poner un líquido verde muy bueno y le voy a permitir que viaje por todos lados. O voy a poner uno negro que vaya a dañar el ambiente. Bueno, a veces usamos un modelo en el que necesitamos convencer a alguien para hacer algo. Lo que encontramos en mucho de nuestra investigación pública es que mucha gente quiere hacer algo, pero tienen condiciones que sienten que deben cumplirse. Entonces tenemos que trabajar con ellos alrededor de las condiciones que imponen. Puede haber apoyo con esas condiciones, hablando a las personas y diciendo, decir, ustedes no entienden esto, es lo que hacemos y eso es erróneo. Entonces un modelo muy interesante que probamos es a través de los comités
actores de cambio climático, nos juntamos con las personas y trabajamos esto en particular. Y en las áreas que lo intentamos funcionó bastante bien llevar al público a este conocimiento. Es verdad que en el Reino Unido, si uno quiere hacer minería de litio, les gustaría, sí, porque su herencia y su identidad es la de la minería. Pero si uno quiere ir a otras áreas y quiere crear una nueva mina, sí, lo van a querer hacer porque saben que provee trabajos para su gente. Entonces creo que trabajar con ellos, comunicarnos con ellos. Y muchos de los proyectos de minería en las provincias en los que no se ha hablado con las personas locales, ahí es cuando se encuentra el rechazo. Hemos hecho mucho trabajo en cuanto a cómo se van a ver los trabajos en esta transición verde, los trabajos nuevos. Así que no solo decirles van a tener nuevos trabajos, sino decirles van a tener tal y tal nuevo trabajo. También invitar a las compañías de gas para invertir un poco de su dinero en habilidades a las personas, para capacitar a las personas. Trabajé, por ejemplo, y viajé al Medio Oriente y se aseguran mucho de invertir en tener los trabajos de energía del futuro. Así que ahora están invirtiendo mucho en este sentido, en la capacitación y en asegurarse de ser los líderes de energía verde. Así que bueno, mostrarles, darles entrenamiento para los nuevos trabajos, explicarle los nuevos trabajos. Este diálogo no tiene que estar basado en nosotros tenemos el conocimiento y sabemos que es mejor para ustedes y ustedes no, sino que hay que encontrar cuáles son las condiciones que pone el pueblo como para cumplirlas. No, solamente un comentario para refinar lo de Patagonia. En rigor de verdad, Santa Cruz es la principal provincia productora de metales de la Argentina. Así que la tenemos que poner en otra lista. Ok. Por eso, pero Santa Cruz, Chubut es un tema en sí mismo. Claro, me imaginé, pero bueno, para rescatar las cosas buenas. Y Río Negro está pasando un momento interesante porque se acaba de aprobar la declaración de impacto ambiental de un proyecto de oro, Calcatreu. No es extremadamente relevante en gran minería, pero sí es muy relevante porque marca un cambio de tendencia. El caso de la minería de uranio, que es el primer avance en exploración y casi explotación de minería de uranio sin la participación del Estado, que es el caso de Blue Sky, con la inversión ahora de la Cooperación América en Amarillo Grande. Ese es un proyecto interesantísimo en línea con lo que dices. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Mercedes Llano, yo soy diputada por la Libertad Avanza de la provincia de Mendoza. Vengo por invitación de Daniel Salamone, que es el presidente de CONICET. Yo soy miembro de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados. Me gustaría hacerle dos consultas, básicamente. En primer lugar, bueno, he tenido alguna experiencia en el sector de ciencia y técnica como miembro del CONICET y también en el ámbito de la investigación a nivel universitario. Se puede percibir que sobre todo el mundo de la investigación presenta un alto nivel de fragmentación, en mi opinión, y una baja articulación con lo que es el mercado y las instituciones políticas. Bueno, ha habido una crítica en qué medida la producción científica en el país impacta en el desarrollo en todos los ámbitos. Quisiera consultarle si, además de este comité de evidencia que parece muy interesante, ¿qué otros ámbitos su sistema político prevé en lo que respecta a la articulación de todos estos ámbitos para que efectivamente la producción científica
como dijo usted, también proviene del sector privado, pero también desde el sector público, tenga un impacto efectivo en el desarrollo. Y por otra parte, me gustaría consultarle cuál es su opinión sobre el rol que desempeñan los órganos de Contralor y específicamente la confiabilidad ciudadana en los organismos de Contralor en lo que respecta al desarrollo de la actividad minera proveniendo de una provincia donde se ha puesto grandes barreras ante la falta de confianza en los mecanismos que fiscalizan la actividad minera. Muchísimas gracias. Sobre la segunda pregunta, creo que globalmente hay problemas del mundo minero en esas situaciones. Por ejemplo, Panamá, en Chile, hay temas que han tenido. Así que volviendo a la otra pregunta también, sobre cómo convencer a la gente, cómo unir a la gente. Creo que la gente que vive cerca de estas minas tienen que ver las compañías como involucrar a la gente en cuanto a la evidencia científica, porque muchos de estos hay proyectos multimillonarios, entonces 100 personas unidas puede ser bastante difícil y hay muchas lecciones en todo el mundo en cuanto a esto. Hay muy buenas prácticas en cuanto a cómo involucrar a las personas como parte de eso. La primera pregunta era sobre el financiamiento científico y es una pregunta muy interesante. Le voy a dar la respuesta corta. Si tiene dinero limitado, la pregunta es, ¿dónde invierto? En el Reino Unido gastamos 20 millones de libras y tenemos todo desde ciencia fundamental, estudio de las estrellas, las partículas, a la ciencia transicional, a trabajar con la industria como parte de esto. Creo que tiene que tener un sistema saludable, es difícil, hay que tener todas esas partes involucradas. Por supuesto que la ciencia es esencial y a veces es difícil financiarla porque las personas tienen que ver qué obtengo o qué beneficio voy a obtener de esto, que sobre partes quizás de investigación que son muy abstractas. Creo que hay que traducirlo al beneficio económico. Y he visto algunos ejemplos muy interesantes en Argentina. Creo que CONICET es maravilloso. Es el modelo francés, como yo lo llamo, sobre cómo financiar la investigación. YTech. Hoy estuve en una reunión. Esa traducción de los resultados de la ciencia también son muy interesantes sobre ver cómo usar el dinero que tenemos con estos fines también, hidrógeno, litio, minerales, para asegurarnos de tener la opinión científica para el mañana. Así que creo que es un movimiento muy inteligente. Así que creo que el desafío que ustedes tienen, y a los gobiernos no les gusta hacer esto, no les gusta elegir un ganador, pero se puede decir, quiero hacer pocas cosas mejor hechas. Una de esas pocas cosas, si tengo poco dinero, usted es una científica de larga data, yo no lo soy, pero tienen ganadores de premio Nobel, entonces han hecho cosas bien. De hecho, tienen que tener confianza en la ciencia que van a entregar, porque hay que, creo que, elegir en qué invertir con sabiduría y no tratar de construir la parte de arriba de la pirámide sin la parte de abajo, con buenos cimientos. Ese sería mi consejo. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. La verdad que es muy rica la conversación y
y en estos ámbitos necesitamos discutir, como decía hoy al principio en la presentación, más aspectos científicos cuando avanzamos sobre la legislación, y ojalá esta charla no sea la última y podamos seguir invitando también a otros científicos. Hemos tenido algunas reuniones, también lo veo acá Agustín Olla, que trabaja en un grupo universitario con estos temas, y nuestra vocación es seguir trayendo la discusión al Senado, no solo sobre energía, minería, que tal vez es una de las áreas que también a mí me involucra por pertenecer a una provincia petrolera, pero también por trabajar con cuestiones de transición energética, materiales críticos, energías renovables. Creo que cada área merece tener una opinión de aquellos que estudian en profundidad los temas, y seguramente la legislación redundará en un beneficio social, que es un poco todos los políticos creo que tenemos como prioridad en nuestra gestión. Así que no sé si Juan, no sé, que siempre sos el ideólogo de todos estos eventos y siempre estás ahí calladito, pero bueno, gracias. Y Simon, lo mismo, no sé si querés decir algo, pero son los que posibilitan que podamos traerte acá. Así que bueno, no sé si Luis, ¿querés decir algo más? Francisco. Muchas gracias, diputada. Y vos dijiste, ¿trabajás acá en el Senado? Ah, qué bueno. Bueno, nos conocemos finalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente, y seguiremos también nosotros trabajando con Post, que ya que la directora se interesó, por ahí podemos presentarle a la Presidenta del Senado la iniciativa que hasta ahora no hemos tenido éxito, pero no dudo que ahora sí, y vamos a tenerlo, y hacer un convenio tal vez con el Parlamento inglés, que tanta experiencia y tanta buenos resultados ha brindado en su legislación. Así que bueno, muchísimas gracias, Paul, gracias a todos, y bueno, espero verlos pronto nuevamente para algún evento similar. Foto. Yes, A picture. photo, yes, Yes. very important.